Bueno, muy buenas a todos. Todavía no se ha conectado nadie, pero como este vídeo lo vamos a guardar para después subirlo tanto a nuestro canal de YouTube como a nuestra página de Instagram, vamos a esperar hasta que se conecte Fernando y que se vaya conectando la gente para que empecemos con la entrevista. Bueno, por aquí se va uniendo gente y vamos a ver cuando Fernando... ¿Vale? Por aquí. Vale, me parece. Hola, Muy buenas. muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Se ve muy oscuro, ¿no? Por aquí. A ver, Creo que se ve bien. ahora sí. ¿Mejor así o peor así? Mejor. Yo creo que no. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a ir viendo cómo se va conectando la gente. De todas formas, he hecho una pequeña presentación diciendo que este vídeo se va a subir luego al canal de YouTube y al canal de Instagram. Y, y nada, vamos a ir empezando, que no se nos pase mucho el tiempo, ¿vale? Bueno, Vamos allá. vamos a empezar con una nueva sección en nuestro Instagram que se llama Velo Winners por el Mundo y vamos a aprovechar para entrevistar a preparadores físicos de primer nivel a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues el primer candidato no podía ser otro que nuestro compañero, amigo y también aquí entrenador en Deportec, Fernando Guerrero, que antes le he preguntado si se quería presentar él mismo, pero bueno, creo que por todos los años que nos conocemos, creo que puedo presentarlo yo. Fernando ahora mismo es el preparador físico del Gimbi Cartagena y ha estado en varios países previamente, tanto en Kuwait como en Italia, dirigiendo equipos de primera división en sendos países. Entonces, bueno, lo primero, la primera pregunta es ¿cómo estás? Y lo segundo, ¿cómo llega Fernando Guerrero a primera división, a la élite? Hola, Abel, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por invitarme, porque estamos por aquí. Vamos a echar un ratito bueno, verás como sí. Y, y nada, pues ya entrando en materia, pues yo estoy estupendamente, siempre lo estoy. Y bueno, ¿cómo llega cualquier persona, preparador físico, miembro de un cuerpo técnico a primer nivel? Al final, pues un poco la suma de todo. Para entrar en un cuerpo técnico, lo primero tienes que ser decentemente aprobado por el entrenador en este caso, y luego tener la suerte de que ese cuerpo técnico vaya escalando niveles hasta caer en un equipo de primera división. Al final hay muy poquitas plazas, somos muy pocos los preparadores físicos que hay en primera división, uno por equipo, entonces pues efectivamente pues no todos podemos estar en lo más alto, pero bueno, al final por eso sí que es verdad que la suerte y el trabajo, pues bueno, supongo que ponen a cada uno donde se merece, o eso quiero pensar. Pero bueno, al final ya sabes tú que he tenido que tratar un poquito de mundo antes de llegar aquí a Cartagena. Pues sí, y la verdad que se te ha dado muy bien y ha ido de la mano del mejor entrenador del mundo, que es Duda, o sea que Esa no es la podía clave. tener mejor compañero de viaje. Esa es Eh, la clave. bueno, aunque lo vamos a hacer a modo de entrevista y que yo ya tengo aquí unas cuantas preguntas a toda la gente que nos está viendo, que esperemos que les guste la entrevista, pero sobre todo que podéis dejarnos alguna pregunta y que vayamos intercalándolas para que no sea todo un diálogo, que también participe más gente, ¿vale? Que sea interactivo. Bueno, la primera cuestión es, coméntame un poquito tu paso por todos los equipos por los que has estado, coméntamelo brevemente y ya luego en este último, en el Gimbi Cartagena, cómo va el equipo. Bueno, vale, pues a ver, a modo de resumen, cuando yo salgo de Deportec para ir con Duda a Kuwait, que fue nuestro primer encuentro
y nuestro primer equipo en el que pudimos trabajar juntos, pues la verdad que esa experiencia la resumo más como algo personal que algo profesional. Al final fue mi experiencia menos profesional de las que he tenido, porque al final en Italia, en la Serie A y aquí en España, los equipos son muchísimo más profesionales que allí. Allí es semiprofesional, había algunos jugadores que solo eran jugadores de fútbol sala y otros que compaginaban su vida deportiva con su vida laboral, por tanto no eran profesionales como tal. Entonces, pues en ese sentido, entiendo mucho más a los preparadores físicos y a los entrenadores que no pertenecen a un cuerpo técnico de un equipo no profesional. Por ello, esa experiencia fue mucho más bestia a nivel personal que a nivel deportivo, porque aunque sí que es verdad que a mí me gustó mucho cómo entrenaba dudas sobre todo y cómo podía coger, intentar meter todas las cosas que uno quiere, porque al final el primer encuentro que yo tuve con preparador físico en un deporte colectivo como el fútbol sala, eh, de lo que es realmente trabajar, personalmente fue, vamos, mucho más gratificante que deportivamente. Tú lo sabes perfectamente. Allí la verdad que estuve muy bien. Socialmente conocí a mucha gente increíble, de la que me he quedado con muchos amigos. Y luego al final, pues estar en Asia me permite viajar por Asia. Y al final eso es siempre crecimiento personal. Luego, a la siguiente temporada caímos en Italia, en el Real Rieti, un equipo de la Serie A, y bueno, al final allí la experiencia fue totalmente diferente. A nivel personal, la presión que suponía el fútbol italiano fue quizá demasiado para la poca experiencia que había tenido como preparador físico, Ujú. y, y luego sí que es verdad que caí en un grupo brutal. Deportivamente yo estaba encantado, no podía haber caído en un equipo mejor para poder empezar, porque teníamos todos los recursos, teníamos buenas instalaciones, teníamos un grupo de futbolistas increíble que al final te ponen las cosas muy fácil, te ayudan mucho. Y luego, pues ya a los 2, 3 meses de estar allí, que fue muy poquito tiempo, fue cuando a Duda le sale la oportunidad de venir a Cartagena y, vamos, lo tenía clarísimo. Él consigue traerme y entonces, pues ya está, pues sueño cumplido y aquí en Cartagena, pues ya lo he dicho muchas veces, no puedo estar en un sitio mejor. La verdad que tanto socialmente con la gente, como estar cerca de casa, como deportivamente, no se puede pedir más. Ha sido año a año crecimiento, al principio más enfocado a lo personal. Recuerdo que aquella experiencia fue bonita, además hablábamos cada 2 por 3 de cómo iban las cosas y al año siguiente ya fue cuando se te pusieron las cosas eh, a nivel deportivo un poquito mejor y ya este año creo que como dices, es increíble. Cuando me comentaste la noticia, para mí también fue una alegría tremenda verte en primera división y Y aquí, volver a casa, y volver a casa. y aquí en casa que siempre es gratificante tener a los amigos cerca. Bueno, el equipo, ¿cómo va? A nivel físico, ¿qué tal van las lesiones? Y luego, a nivel de rendimiento, ¿cómo encuentras, cómo ve al equipo, al Jimby? Hombre, me pregunta, esta pregunta ahora mismo viene en un momento bastante complicado. Ahora con el tema de lo que pasa con el coronavirus en Cartagena ha sido un golpe duro. Esa es la realidad. La verdad que hoy hemos podido competir después, hemos salvado el partido, porque al final era lo que teníamos que hacer. Pero lógicamente, y además quien haya visto el partido se habrá dado cuenta, físicamente nos ha pesado mucho estar 10 días parados y haber entrenado solamente 5 días. Algunos 4, otros 5 y otros 3 incluso. Entonces, físicamente hemos llegado a este partido peor que a cualquiera. Sí que verá que al final un partido es un partido. El fútbol sala tiene además la ventaja con respecto a otros deportes que los cambios son limitados. Entonces, pues intentando un poquito limitar los tiempos en las rotaciones, pues hemos un poco salvado ahí los, los minutos y bueno, salvado el partido, pues eso he hecho. Pero bueno, físicamente el equipo ha tenido diferentes momentos a lo largo de la temporada. El coronavirus también y la situación con esto de anular partidos, de ahora jugarlos aplazados dificulta un poco todo, porque es lógico, pero en general estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando bien, los resultados están ahí y eso habla por sí solo. Y luego, a nivel de lesiones, estamos teniendo una incidencia lesional normal para el fútbol sala,
Por eso la considero buena para el año que es, porque este año la incidencia lesional se va a ver aumentada por la situación. Y, y sí que es verdad que encima de todo hemos tenido suerte, entre comillas, con las lesiones que hemos tenido, muy pocas han sido severas o graves. O sea, solo 3 han pasado de un número de días de baja de 28, así que hemos tenido, entre comillas, suerte. ¿Alguna a nivel muscular? ¿De qué tipo han sido las lesiones? Porque al final esto es un indicativo para todos los preparadores físicos y entrenadores que nos acompañen, que tengan muy en cuenta las lesiones típicas en primera división, en la élite. A ver, sí que es verdad que, como digo, este año el tema de las lesiones complica un poco. Para todos los probadores físicos todos estarán viendo que el número de lesiones está aumentando. Ya hay estudios que lo demuestran y la epidemiología lesional así lo dice. Nosotros hemos registrado solo 8 lesiones musculares en lo que llevamos de temporada, que es una cifra bastante aceptable. Y bueno, al final no tenemos tampoco la posibilidad de trabajar como nos gustaría por el calendario y por la situación, pero aún así estamos haciendo las cosas bien, estamos dedicando bastante trabajo al aspecto condicional, al trabajo de fuerza, y eso al final pues se ve sí o sí relacionado con una incidencia lesional menor. Entonces, por ahí no nos salvamos. En el fútbol sala, la mayoría de lesiones musculares la estamos viendo en el plano frontal, sobre todo en desplazamiento con el tema del aductor y algún golpeo con el recto, que ha sido nuestra lesión más grave, que ha sido la de en este caso, el recto anterior del cuádriceps. Y el resto, pues al final han sido pues, pequeñas sobrecargas, una pequeña micro rotura, en pretemporada, que también se ve un poquito aumentado el índice lesional, un par de sustos en el isquio y ya digo poco más. Al final, 8 lesiones musculares en total y a seguir cruzando los dedos y a trabajar. No hay más. Bueno, más que cruzar los dedos, creo que trabajar bien la fuerza, como sé que hace, al final el que trabaja bien tiene que menos números que echar a la suerte. Eso es. Aprovechando que ya lo has comentado, ese entrenamiento de fuerza, que creo que es el núcleo de la entrevista, porque es a lo que nos tenemos que centrar. Lo primero es preguntarte cómo preparas ese entrenamiento, bueno, cómo preparas a nivel de toda la temporada, en pretemporada, cómo preparas las dinámicas de cargas y ya luego hablaremos un poquito más del entrenamiento de fuerza. Vale, a ver, yo como he dicho muchas veces, yo no tengo una planificación a largo plazo en el entrenamiento de la fuerza, en todo lo que es el apartado condicional. Además, eso comparto ideales o ideas con el cuerpo técnico en general, no planificamos nada a largo plazo, porque al final en los deportes colectivos vemos muchísimas modificaciones en todos los sentidos. Entonces no somos partidarios de eso. Yo concretamente en el entrenamiento de la fuerza sí que es verdad que normalmente en la semana 2 hago una pequeña valoración o sea, analítica, simplemente un test, veo a la gente cómo está y a partir de ahí tengo una primera referencia de más o menos el estado de forma o el nivel condicional, concretamente de la fuerza, para poder por lo menos individualizar carga. A partir de ahí lo que hago simplemente es integrar lo que es todo el tema de las mediciones y el uso de la velocidad en los entrenamientos para así ver semana a semana cómo la gente va evolucionando. Ninguno, gracias a Dios, involuciona, todo evoluciona, más rápido, más o menos, pero todos mejoran. Y así, pues, poder programar, individualizar a todos y semana a semana. Ese es un poquito a modo de Eso, resumen. eso es importante porque al final mucha gente se obceca en esa planificación a largo plazo o a medio plazo de toda una temporada, que la realidad es que en deportes colectivos no es tan imprescindible como manejar bien las cargas en todos los microciclos, porque de aquí a 3 meses no sabes cómo va a estar el equipo y no puedes planificar con tantos meses vistas. Sobre todo una capacidad física como la fuerza que no sabes, depende de los desplazamientos, de los partidos dentro o fuera de casa, y ahora con todos esos partidos aplazados no sabes el número de sesiones que va a poder dedicar. Entonces, hilando con la siguiente pregunta, ¿cuántas veces a la semana entrenáis la fuerza? Que supongo que será con la respuesta a todo siempre depende, pero explícanos un poquito, depende de qué. Pues efectivamente depende. Y el depende lo resumo a que en pretemporada sí que hemos sacado un mínimo de 2 sesiones por semana.
Eso sí que es verdad que ahí más o menos aparte ha sido un poco la pretemporada típica porque se alargó también por los aplazamientos del inicio de liga y esa incertidumbre que hubo al principio, pero sí que sacamos una media de 2 entrenamientos de fuerza por semana. Luego, iniciada la competición, empezamos también teniendo una muy buena dinámica y sacando una o incluso dos también por temporada, cuando teníamos un microciclo tipo, ¿no? De partidos sábado-sábado. Pero cuando se han juntado ya 2 partidos por semana es cuando se ha complicado. Aparte nosotros tenemos un poco... A ver, si realmente hablamos de trabajo de fuerza como tal, yo también trabajo mucho la fuerza en pista, entonces sí que podríamos aumentar ese número. Pero si hablamos de fuerza en gimnasio, es lo que estaba diciendo. Ahí sí que se vio reducido bastante cuando empezamos a tener 2 partidos por semana porque no cabía, no cabía. Nosotros también tenemos una problemática que, como muchos otros probadores físicos y equipos, no tenemos todavía, porque espero que sea pronto, un gimnasio dentro del Palacio de los Deportes de Cartagena, entonces tenemos que depender también de una colaboración que tenemos ahí y en función de los horarios podemos cuadrar entrenamiento y así planificar entre los dos de forma conjunta. Por ello también se complica un poquito más. Pero una media de una como mínimo por semana, seguro. Y luego al final hay semanas que no hemos podido ir por la dificultad del calendario. Pero vamos, mínimo una y 1,5 si metemos ahí ese medio con el trabajo de fuerza complementario que hacemos en la pista. ¿Y cómo preparas las sesiones? Sobre todo en el gimnasio. Luego en pista también hablamos más tarde, pero la sesión en el gimnasio, si tienes a 15 jugadores disponibles, ¿cómo planificas en un espacio medianamente reducido para poder llevarle a todos un control, tanto de la técnica como de las cargas, para que entrenen como deben? Pues mira, eso es una buena pregunta. Y además en mi caso, aunque el fútbol sala ya somos plantillas más cortas que el fútbol de por sí, nosotros tenemos una plantilla un poquito más larga de lo normal. Para el año que es lo que queríamos. Empezamos con 17 jugadores, ahora somos 16. Entonces lo que hacemos es simplemente dividir 2 grupos de 8 y aparte encima de todo en el espacio en el que nosotros podemos disponer es especialmente pequeño y con 2 grupitos de 8 nos apañamos decentemente bien. Lógicamente nos gustaría tener unas instalaciones como a lo mejor tiene el Real Madrid, pero lógicamente nos tenemos que adaptar a lo que hay. Desde el primer día lo hacemos así. Divido en 2 grupos, 8 y 8. Además, lo hago simplemente por facilidades sociales pues, de desplazamientos y de grupo, porque la gente comparte coche y demás. Y ya dentro de lo que es ese mini grupo, hago subgrupo. Ahí sí que adapto por pesos, por cargas que van a desplazar, para que sea todo más cómodo y sencillo dentro de la sesión. Vale, pero ¿qué ejercicio escoges para planificar una sesión? Y luego, ¿cómo los distribuyes? ¿Cómo los organizas? ¿A nivel de entrenamiento por series pares, en circuito, series individuales? Sí, bueno, ¿Cómo al te... final, como yo creo que cualquier preparador físico dentro del mundo de los deportes colectivos intenta siempre trabajar de mínimo con pequeños circuitos de 2, 3 ejercicios como mínimo, por el hecho que al final hay que optimizar el tiempo. Nosotros sí que es verdad que hemos ido cambiando la estructura y me gusta hacerlo conforme avanzan las semanas y más o menos de pretemporada aquí he ido reduciendo el número de ejercicios que meto en el circuito, empezando por circuitos de 5 para ir un poquito más el estímulo en los diferentes grupos musculares a algo más concentrado, como acaban siendo 3 o incluso 2 en algunos momentos que todavía no hemos llegado en esta temporada en concreto. Y lo dicho, ahora mismo estamos haciendo estructuras de 3, o sea, 3 ejercicios. Metemos siempre un básico, que es el que intentamos siempre controlar con el tema de la velocidad de ejecución, y luego otros 2 que al final complementan pues, desde otros grupos musculares o otro movimiento objeto en concreto. Ujú. Duración más o menos de las sesiones, por darle una orientación a aquellos entrenadores que nos Eso es ven. una pregunta simple, buena y nunca me la han hecho. Pues la verdad que en mi caso trabajamos siempre 1 hora. Porque es lo que tenemos, no tenemos más. Ujú. Sí que es verdad que en 1 hora también se puede acumular un volumen de entrenamiento importante. Y de esa hora incluso yo lo reduzco para que o alargo el calentamiento, busco estrategias a lo mejor de vuelta a la calma con bici y cosas así para intentar, porque al final
como nosotros priorizamos mucho más la calidad que la cantidad, intentamos al final que los jugadores luego no vayan por la tarde a entrenar con las piernas pesadas, que a veces pasa igualmente, porque es inevitable. Si no estoy acostumbrado o adaptado a un estímulo en concreto, pues lógicamente lo voy a notar. Pero intentamos que no sea especialmente duro y que no sea especialmente largo. Por eso, 1 hora, incluyendo calentamiento, parte principal y vuelta a la karma, máximo. Es decir, que ya nos plantamos en un panorama, estando en primera división, de 1 o 2 sesiones como mucho a la semana, de 1 hora de duración y que tenemos que encontrar bien el estímulo para planificar, porque al final no tenemos recursos ilimitados, tenemos que optimizar lo que tenemos. Entonces, la siguiente pregunta, dentro de esa optimización de los ejercicios, cuando eliges un básico y mides la velocidad, ¿cómo lo haces? O sea, ya la sección se llama VeloWin por el mundo, damos a entender ya que tiene VeloWin, que tiene un medidor de velocidad que hemos desarrollado nosotros, pero ¿cómo lo planifica para que ese circuito salga lo mejor posible, lo más operativo y luego si esos datos te sirven? Que supongo que sí. A ver, pues yo creo que como cualquier preparador físico, todos buscamos nuestra forma de trabajar, ¿no? El mío es el método Fernando, el tuyo será el método Abel y el de otro será el método otro. Pero cada uno tiene el suyo. Yo desde que efectivamente salgo de la carrera y creo en este método de entrenamiento, por llamarlo así, siempre he intentado adaptarlo y contextualizarlo al grupo al que tengo. Igual que en Kuwait lo hacía de una manera, en Italia lo hacía de otra y aquí lo hago de otra. En este caso, la forma en la que trabajo con VeloWing es hasta ahora la mejor que lo he hecho, porque gracias a Dios tengo la suerte de poder contar con Rafa, que me ayuda y él se encarga directamente, ya le he formado un poco de cómo tiene que controlar simplemente el programa, que es muy sencillo, y simplemente dándole a crear nueva serie y a registrar, crear nueva serie y registrar ya a mí me da libertad para estar al tanto del resto de la sesión. Entonces, es muy fácil. Yo simplemente después analizo los datos, los veo quién mejora más, veo quién mejora menos, o veo quién incluso se estanca un poco y ya está. Y a posteriori sí que analizo los datos, pero durante la sesión puedo tener la libertad de estar con el grupo. Antes no podía. Antes tenía que estar con mil ojos por todos lados. Pero bueno, al final eso también es un poco cada uno donde está y con quién está. O sea, que tienes de ayudante a uno de los mejores porteros que hemos tenido aquí en Murcia y en la selección española. O sea que no, El más grande. no estás mal acompañado. Al más grande. Eh, Si nos está viendo por aquí, que no lo sé, y si no nos está viendo y nos verá después, un grande sin duda, Rafa. Menudo fichaje hicimos contigo. Gracias. si nos está viendo, un saludo muy grande también. Y a todos los jugadores que he visto antes por ahí también, Solano, que nos estaba viendo. Un saludo a todos. Y luego, hablando de esa cuantificación de la carga, en este caso estamos midiendo la velocidad de ejecución, estamos cuantificando de cierta manera el entrenamiento de fuerza. ¿Cuantificas algo más? Ya no solo fuerza, sino a nivel de las tareas y de las situaciones de pista. Yo tengo, bueno, creo que puedo presumir de que yo llevo la cuantificación de la carga con RP o el método Foster de toda la vida, creo que lo llevo a la máxima excelencia. Yo simplemente pidiéndole el RP a los jugadores después del entrenamiento, estoy siendo capaz de predecir muy bien el rendimiento de los partidos y, y bueno, lógicamente el registro de los entrenamientos pues lo estoy haciendo tarea a tarea, individualmente, en función de, pues, desde el tiempo efectivo a los jugadores activos e inactivos, las dimensiones de cada tarea y, y otras variables que al final me afinan mucho más ese dato que además, ya digo, que conforme voy registrando y teniendo información y veo que cuadra con lo que los jugadores luego me dicen de cómo se han sentido los partidos, pues efectivamente sí que confío en ello. Luego, a nivel de valoraciones más objetivas o de valoración de rendimiento, en pretemporada siempre hacemos una medición de capacidad aeróbica. En este caso yo hice el yo-yo para optimar un poquito el consumo máximo de oxígeno y umbrales, para al final luego un poco programar lo que es la parte más condicional aeróbica en la pretemporada.
Y luego la potencia de salto en CMJ. Esas son las valoraciones objetivas que tengo. Y bueno, lógicamente la composición corporal con el porcentaje de grasa y el sumatorio de pliegue. Pero que eso sí que le metemos mucha caña porque hay que Que poner no a se los descuide. jugadores finos. Sí. Bueno, aprovechamos que estamos hablando del tema de cuantificación de la carga para comentar que de aquí a, bueno, el mes que viene vamos a hacer un webinar, tanto él como yo, sobre cuantificación de la carga, tanto en deportes colectivos y yo me encargaré de hablar de cuantificación de la carga en el entrenamiento de fuerza que hemos eh, ideado un sistema para mejorar que nos dé un indicador y para mejorar esa cuantificación de la carga en los entrenamientos de fuerza y que nos dé eso, un valor para poder progresar de verdad en todo nuestro entrenamiento. Y él va a explicar sobre todo esas valoraciones, esa cuantificación a través del RPE, cómo mide el rendimiento de los jugadores y cómo deciden a posteriori y de cara a los partidos. O sea que cuando lo saquemos, que estéis muy atentos porque va a estar muy, muy, muy interesante. Eh, bueno, con el tema de las valoraciones, eh, ¿cuáles elige? Ya nos has comentado el yo-yo test para la capacidad aeróbica, el test de CMJ para la potencia de salto y una curva carga-velocidad para el entrenamiento de fuerza, ¿no? Sí. ¿Cuándo, ¿Cuándo repites esos test o cuándo estableces el primer test para tus jugadores? Y luego, ¿cómo han ido mejorando? Bueno, supongo que han ido mejorando todos, ya lo has comentado antes, en todos los test, pero ¿cuándo decides? Pues esa es la pregunta que más me suelen hacer, porque la gente está muy interesada en tener datos, ¿no? En la cuantificación y en la medición del rendimiento. Y yo siempre digo lo mismo. Los test tienen que ir lo más integrado al entrenamiento posible. Y entonces, el entrenamiento de fuerza y velocidad al final tiene una gran ventaja con respecto a lo que estoy diciendo por el hecho de que simplemente entrenar ya estoy midiendo. Entonces, no, yo en pretemporada sí que es verdad que defino lo que es la carga, ¿no? En este caso, la demasiada potencia para el ejercicio de press de banca y sentadilla. eh, y lo que hago es coger esa carga, ponerla y adaptarla día a día como están. Hay veces que estamos mejor, hay veces que estamos peor, entonces simplemente pues metemos 2 4 6 8 o 10 kilos más, o 10 o 2 4 6 8 o 10 kilos menos, y ahí vamos viendo cómo semana a semana la gente va cambiando. Sí que es verdad que, por ejemplo, para el CMJ hay que hacerle un hueco y meterlo, y lo hago cada 10 semanas, concretamente con el CMJ, y hay veces que como el día o el test que hemos hecho sentadilla y press de banca, hemos comparado también, no solo con la carga de demasiada potencia, sino con otras, sí que es verdad que cada 5 semanas o 10 dependiendo, sí que meto las otras cargas, ¿vale? Pero lo hago de forma de entrenamiento igualmente. Simplemente yo a veces ni se lo digo a los jugadores, simplemente les digo, en vez de trabajar con la carga de demasiada potencia, imaginaos que son 60 kilos, vamos a hacer la de aproximación 40, la de 60 y luego la de 80, simplemente. Y vamos a hacer, en vez de hacer un test de hacer 3 4 5 repeticiones, hacemos 3 series de 10, por ejemplo. Y simplemente al final estamos registrando, ellos no se están dando cuenta y estamos teniendo información de cómo van cambiando en otras cargas que no sea la demasiada potencia. O sea, la forma en la que integro ahí lo que es el test, como tal. ¿Y cuánto mejoran los futbolistas entre test y test? Pues eso es una pregunta, eso sí que depende. Y ahí estoy viendo, bueno, al final, como cualquier entrenador, lo bonito de esto, de que como a veces el mismo estímulo responde de manera muy diferente en dos deportistas. Y cuanto creo que más elevado es el rendimiento, más todavía. Porque yo creo que, bueno, creo no, estoy viendo que este año hay gente que me está mejorando pues, desde un 35% la estimación de, por ejemplo, la fuerza dinámica máxima o el 1RM o la velocidad en la misma serie, y otro que no, que le cuesta llegar a un 5 o un 10%. Sí que es verdad que también cuadra con la experiencia que tengan ellos con el entrenamiento de fuerza. Hay gente que tenía el año pasado, que ya sabe cómo ejecutar un poquito medianamente en condición una sentadilla rápida, y hay otros que no. Pero es cierto que puede haber mucha diferencia. Entonces, al final, eso
siempre hay que dar un poquito lo que... De ahí donde está la magia de la individualización. A veces no todo vale para todos. Y ahí es donde nosotros intentamos dar, pues, dentro de lo posible, pequeñas pinceladas. Nos vamos a hacer un pequeño paréntesis que creo que también viene bien. Y volvemos al principio de la entrevista, lo que comentábamos de tu paso por otros países. Y me Venga. gustaría, porque supongo aplica lo mismo aquí en Murcia, en Cartagena, que en Kuwait, porque tanto la barrera del idioma como de la cultura creo que es complicado solventarlo, pero además una metodología que no es conocida en todo el mundo, aunque sí practicada en la élite de todo el mundo, cómo lo vivieron y cómo lo visteis ahí en Kuwait. Hablamos de Kuwait, pero sí que también Sí. sacamos el caso de Italia, porque la verdad que es bastante curioso cómo yo en ese sentido he tenido obligadamente que adaptarme, ¿no? Al contexto en el que estoy y a la gente con la que trabajo. Por eso muchas veces cuando otros probadores físicos que vienen del mundo no profesional me preguntan, sí, pero es que ya no tengo la posibilidad. Ya lo sé, sí, ya lo sé. Si yo también he pasado por ahí y sé cómo, o creo que sé cómo puedo ayudarte. Yo lo que hice en su momento, yo al final también fui un poco como he dicho en alguna otra entrevista, mi gran error ahí fue intentar aplicar lo que estoy haciendo ahora allí. Pero enseguida me di cuenta de que no era posible. Entonces, yo lo que hice fue simplemente coger con la gente que podía trabajar realmente, Ujú. trabajar bien, ¿vale? Y para eso hacía falta pues sesiones complementarias y con ellos me iba al gimnasio y con ellos medía y con ellos pues teníamos un entrenamiento muy diferente a los que, por otro lado, trabajaban y no tenían posibilidad de ir a un gimnasio a entrenar más que a la pista los 4 días que entrenaban, porque era así, porque era imposible, directamente. Aparte, Kuwait en sí tiene una cultura son bastante ganduletes y cuesta, y a ellos les costaba. A muchos les gustaba el entrenamiento de fuerza, por el hecho de que lo relacionan con una estética y un bien verse bonito, pero de ahí a tener una educación con el entrenamiento de fuerza y el rendimiento en fútbol o fútbol sala era muy difícil, muy, muy difícil. Yo no tenía, en mi caso también, que lo has comentado, la barrera del idioma, yo sin tener un nivel de inglés ni mucho menos decente, ellos entienden perfectamente lo que hacíamos cuando ellos medían y ellos saben que verde es bueno y que rojo es malo. Entonces, partiendo de ahí, con ese semáforo y ese símil con los colores, ellos lo entendían. Entonces yo simplemente les decía, sube más rápido hasta que salga en verde. Y al final lo entienden, pero, pero a lo mejor tenía que hacer yo unas cuantas para que se probaran. Pero bueno, puede ser. En Italia muy mejor que en Kuwait a la hora de aplicar los entrenamientos de fuerza y de medir. Fíjate, en Italia me costó incluso un poquito más el idioma que en Kuwait. ¿Sí? Fíjate. Porque, bueno, sobre todo al principio, luego enseguida yo lo cogí, ¿no? Como el italiano tiene más parecido al español, sobre todo para entender, pero para hablar me costaba mucho. Entonces, me costaba, ¿no? A la hora de explicar, al final acababa explicando directamente en español y que ellos se apañaran. Pero con el tema del entrenamiento de fuera de velocidad, muy fácil. Ahí sí que fue muy fácil porque como sí teníamos buenas instalaciones y entrenábamos todos los días, era un equipo profesional literalmente, yo tenía ahí las posibilidades que tengo ahora. Simplemente la diferencia es que aquí en Cartagena, bueno, pues el nivel es un escalón por encima. Entonces, pues todos tienen un desarrollo mucho más completo, todos tienen unos patrones de movimiento más desarrollados y al final lo que llevan detrás es más trabajo que en Italia. Pero sí que se nota y sobre todo en los menos veteranos vamos, determinante. Entonces, como en tu experiencia como preparador, también en la aplicación del entrenamiento de fuerza ha ido de menos a más. Sí, Eh, sí, sí, clarísimamente, todos clarísimamente. actualmente, o en algún momento, ¿has notado los datos que salían de las mediciones del día a día, has notado que los jugadores se interesaban por ello o, por otro lado, ya no solo que se interesaban, sino que lo entendían? Hay jugadores, supongo que habrá algunos con estudios en ciencias del deporte, porque al final pues
todo el mundo del deporte pues se relaciona casi entre sí, pero hay alguno que entienda los datos y te pregunte y que más o menos lleve un seguimiento y que te vaya preguntando. A ver, honestamente, o de forma general, creo que los jugadores en sí no entienden el dato, pero como seres humanos que son, son competitivos, tienen esa raza, entonces quieren ser mejor que el de al lado. Entonces ven que si este levanta más kilos que yo, ostras, pues yo me tengo que aplicar un poco el cuento. Luego yo explico que en función de, lógicamente, el peso corporal de cada uno, ¿no? Esa ratio fuerza-peso pues va a cambiar, ¿vale? Igualmente yo muchas veces he pensado en cosas para darle como más vidilla o pique, porque a mí me gusta que se pique en las sesiones y de hecho lo animo para que se pique. Y hago un pequeño ranking a veces de quién es el más fuerte, o lo digo públicamente delante de todo, o quién es el más flojo, no tengo ningún problema. Y, y a partir de ahí intento buscarle ¿no? ese aliciente para que ellos también pues digan, oye, pues vamos a ello. Pero sí que es verdad que la mayoría se interesan de cómo están, de cómo mejorar y al final todos tienen, pues, bueno, saben que viven de su rendimiento deportivo y saben que gran parte y cada vez más tiene que ser a partir de su físico. Ahora mismo en cualquier deporte al máximo nivel, si una condición física decente no puedes competir. Entonces, gracias a Dios poco a poco tenemos que convertir cada vez más a nuestros jugadores en atletas. Bueno, estoy de acuerdo que todo al final tienen que mejorar todas sus condiciones, sus capacidades, su fuerza, sobre todo, si quieren prevenir lesiones, si quieren mejorar su rendimiento y al final hay que elegir bien el que se trabaja. Eh, ¿Qué me dirías y qué no en el entrenamiento en general? Ya no solo en la fuerza, eh, bueno, sí, en la fuerza, ¿qué me dirías y qué consejo le darías a un preparador que no tuviera un sensor para decir, bueno, tengo una referencia para poder decir que mis jugadores están mejorando? A lo segundo, al preparador que no tiene un dispositivo, que se lo compre, sin duda, porque al final, no sé, yo desde que salí, ¿no? Yo la carrera ya tenía VeloWin, entonces ya pues, creo que no he trabajado sin VeloWin, entonces no sé ahora mismo cómo podría hacerlo sin ello. La verdad que no sé ni cómo podría adaptarlo, porque la opción de hacer un test, un ORM y a partir de ahí sacar la carga no me gusta. No me gusta llevar a un jugador a un esfuerzo tan alto, de hecho no es recomendable, todo el mundo lo sabe, y con el carácter del esfuerzo o la repetición en recámara y las estimaciones con fórmulas de ese valor máximo para luego sacar la carga de demasiada potencia, tendrá un error. Y con jugadores muchísimo mayor, así que no lo sé. La opción claramente es que se compren un encoder o un dispositivo que mida velocidad, porque mejora mucho. ¿Cualquiera? ¿Cualquiera? O, bueno, Cualquiera, cualquiera no, que se compre Melowin, eso por supuesto. bueno, sí, pero en tu caso lo tengo fácil para eso, pero Eso por no, supuesto. no se trata de vender Melowin, sino de No, yo sé. demostrar la importancia de un medidor que te Eso dé es. un buen dato, un dato serio, fiable, reproducible, y de ahí la pregunta. Eso es. ¿Cualquier dispositivo nos vale? Yo lo he dicho muchas veces y cuando hablo en las ponencias de entrenamiento de fuerza basada en la velocidad en deportes colectivos, siempre digo lo mismo. Yo trabajo con VeloWin. No es la única opción y seguramente a lo mejor es la mejor, pero tampoco puedo decir a ciencia cierta que sí o sí tiene que ser VeloWin. Yo seguro que hay otros preparadores físicos que trabajan con Tifos o con ChronoJam o lo que sea y que lo pueden hacer bien. Pero al final están sujetos a unas normas que tienen que seguir sí o sí. Con VeloWin nosotros tenemos la posibilidad de tener mucha más flexibilidad. Yo intento trabajar en peso libre la mayoría de ejercicios. De hecho, no tengo una multipower y no tengo la posibilidad de tenerla porque el gimnasio que vamos, por ejemplo, no tenemos, no hay. Entonces, la única opción de trabajar es con peso libre y la única opción de medir el entrenamiento de fuerza o velocidad con una calidad decente, mínimo, es VeloWin. Y encima de todo lo hace mejor que ninguno, pues yo al final eso es simplemente lo único que yo intento decir. No por ello, ya digo, no puedes trabajar con otro y puedes hacerlo mal, pero sí que es verdad
que en mi caso, pues tenemos la suerte de poder hacerlo. Yo con VeloWin, y que verá que tengo que contextualizarlo, en Italia tuve el mismo problema, y en Kuwait también. Yo si hubiera tenido un encoder con cable no hubiera podido incluir el entrenamiento de fuera base de velocidad en ningún momento. Entonces, bueno, Bueno, pues bendita solución. Pequeño paréntesis. Recuerdo a la gente que nos está siguiendo que si quieren preguntar cualquier cosa, que queremos que esto sea lo más interactivo posible, que no estamos cerrados a solamente las preguntas que ya nos hemos preparado. O sea, que cualquier duda que tengáis, que nos la dejéis por aquí, por los comentarios, que de vez en cuando estoy mirándolo todo. Y en ese paréntesis quiero que introduzca alguna anécdota a nivel de entrenamiento, sobre todo en Italia o en Kuwait, porque bueno, aquí en Cartagena ahora nos puedes comentar alguna más, pero a lo mejor te pillan los dedos pues porque sigue aquí y no quieres, no tienes que dejar a nadie, a nadie más, sin duda, ni dar, sin duda, ni dar creo más. que sin duda creo que la mejor está aquí en Cartagena, sin duda, ¿eh? Sin Sí. duda, sin duda. Pero, porque es la primera que se me ha ocurrido, no por otra cosa. Pero, pero otra en Italia o en Kuwait, que efectivamente ya no me vinculo ahí, entonces puedo hablar tranquilamente, sí que tendría que pensarlo. Pero vamos, se me ocurre una, por ejemplo, y es que en Kuwait, cuando yo tuve que explicar el salto CMJ con los jugadores, yo recuerdo que me costó decirle que el salto era hacia arriba y no hacia adelante. Y venga a saltar y saltaban hacia adelante y no hacia arriba. Y yo, no, hacia arriba, no hacia adelante. Y saltaban. Y cuando empezaron a intentar saltar hacia arriba, lo que saltaban era así, ¡ping! Hacia arriba y hacia adelante. Al principio era un salto horizontal completamente y luego era un salto ahí en parábola. Y al final, poco a poco, bueno, pero me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Además, recuerdo dos casos, dos jugadores concretos, que era imposible. O sea, era imposible que saltaran y cayeran en el mismo sitio. Imposible, imposible. Entonces, pues nada, pues ya está la gracia de esto. Y yo luego cogía las gráficas de la trayectoria y si a alguien le preguntaba, ¿qué es esto? Lo último que me diría sería un salto. Lo último. Se hacía una parábola. Pero vamos, una parábola así. Bueno, vamos a ir terminando, que la verdad nos has contado un montón de cositas súper interesantes, pero volviendo al meollo de la cuestión, al entrenamiento de fuerza, danos dos consejos que todo preparador deba aplicar y luego otros dos consejos para esos usuarios, esos deportistas que entrenan para mejorar más. El primero, que vale para los dos escenarios que me has planteado, es calidad sobre cantidad. Siempre hay que intentar priorizar la calidad sobre la cantidad. Y es una de las cosas que a veces nos pensamos que más es mejor, cuando mejor es mejor. Entonces, calidad sobre cantidad. Y por otro lado, el integrar lo máximo posible las valoraciones. No ser incordioso con los jugadores y no verte como el loco de los datos, el que solo, madre mía, que pesado con los datos. No, no, no. Tú los datos tranquilos para ti y para ti serán. O sea, integrar ese test o esas mediciones que estás haciendo lo más posible y que ni siquiera se den cuenta de que lo que estás haciendo es estudiarlo y observarlo. Y para los deportistas y usuarios, un segundo consejo, que entiendan que necesitamos de esos datos para darle un valor objetivo y que de verdad que estamos utilizando ese entrenamiento para hacerles mejorar. Bueno, Aplicando ese consejo que le has dado, pues te lo robo al final a la gente que digamos ayudamos o asesoramos con el tema del entrenamiento, pues ya lo están viendo, con los porcentajes de cambio que tenemos y con los resultados que tienen, al final las sensaciones que van a tener son las que van a hacer que generemos adherencia al ejercicio físico y al deporte, en este caso. Entonces, yo creo que eso no hay nada que demostrar ahí. Bueno, pues como decía, vamos a ir acabando por aquí. Os recordamos, bueno, si mientras que termino de cerrar la entrevista, si alguien tiene alguna pregunta, que la deje rápido. Y si no,
Os recordamos que vamos a subir tanto a YouTube como a nuestro canal de Instagram la entrevista para que la podáis volver a ver, que ha dejado 3 o 4 consejos muy interesantes Fernando. Y os recordamos que de aquí a poquito anunciaremos la fecha para el mes que viene de ese webinar donde vamos a hablar de la cuantificación de la carga, tanto en deportes colectivos como en el entrenamiento de fuerza. Y bueno, que la verdad que vamos a hacer una propuesta práctica de un sistema de cuantificación que aúna varios elementos de diferentes sistemas para dar un índice lo más representativo de la calidad del entrenamiento de fuerza, y luego que Fernando va a hablar sobre todo de cómo cuantificar a través del RPE, de esas sensaciones de sus deportistas y de todos esos elementos objetivos que tienen las tareas que prepara para elegir cuál es el punto dulce de sus deportistas. Bueno, por aquí tenemos a Guillermo que comenta cómo puedo mejorar mi estado físico y rendimiento para los capuchinos. Supongo de fútbol sala o de baloncesto también conozco que tienen equipo, pero supongo que será de fútbol sala. Ostras, espérate, claro, yo no he visto ningún comentario de esto, no he visto... Ah, espera que sí, fíjate lo que estoy aprendiendo. Si desplazo aquí y veo la gente que se... Yo no sabía ni quién se había conectado, ni quién había conectado. Yo... Fatal, fatal, fatal. Bueno, ¿cómo puede mejorar su estado físico y su rendimiento para el fútbol sala? Para los capuchinos, pues para los capuchinos intento acercarme con ellos y entrenar de vez en cuando, porque me hace falta a mí más que a ellos. Y nada, al final, para mejorar el estado físico hay que entrenar. Y eso es así. Y cuanto más se entrene, mejor. Que los jugadores de los capuchinos a veces prefieren 2 entrenamientos que 3, tienen que ser 3 mínimo. Y te pregunta Petro que la temporada que viene, ¿dónde te vas? Yo espero que no se vaya, pero bueno, que conteste él. Petro, amigo, ¿qué tal? La temporada que viene, si Dios quiere, estaré aquí en Cartagena y la siguiente también, y la siguiente también, y la siguiente también. A Barcelona no, Petro, lo siento. Tendrás que venir tú aquí si quieres verme. Bueno, Tato, Fernando, que es que nos conocemos ya tantos años que siempre te acabo llamando Tato, pero bueno. Fernando, bueno, espérate, vamos a terminar de contestar. ¿Cómo mejorar la potencia? ¿Con la suma de ejercicios de fuerza y velocidad o más bien con qué test? Al final, la potencia simplemente es la manifestación de la velocidad orientada a la fuerza. No solo hay una forma de trabajar la potencia, pero la más óptima es trabajar con cargas de demasiada potencia. Cuando nosotros trabajamos o planificamos un entrenamiento, lo intentamos orientar a esa zona que podemos definir como potencia, por el simple hecho de que va a ser más útil, o la fuerza va a ser más útil, o va a ser más funcional o más práctico para cualquier deportista. Bueno, cerramos el turno de preguntas porque sobre todo la hora es posible que se acabe el tiempo del directo. Y nada, Fernando, gracias por ser el primer participante de esta nueva iniciativa que hemos tenido de VeloWinners por el mundo. Dentro de poco esperamos traeros a preparador físico que ha estado en la residencia Joaquín Blume de alto rendimiento allí en Madrid, llevando a algunos deportistas olímpicos, pero bueno, ya os lo revelaremos. Os dejamos aquí la exclusiva, al igual que la exclusiva del webinar que vamos a tratar de cara al mes que viene. Y de nuevo, reiterar las gracias por estar aquí, por contarnos tu experiencia en primera división, tanto en Kuwait, Italia y ahora en Cartagena, sobre todo cómo has aplicado ese entrenamiento de fuerza. Así que esperamos que el resto de la temporada las lesiones nos respeten, la pandemia, el COVID nos dé una tregua para poder trabajar con nuestros deportistas y que sigamos tan bien como hasta la fecha. Pues nada, a ver, por mi parte también, muchísimas gracias por invitarme. Lo he pasado bien, hemos charlado muy bien. Creo que ha sido una entrevista chula, dinámica
y cuanto menos interesante. Así que nada, por mi parte ya digo muchas gracias, espero que os haya gustado a todos y nada, cualquier cosita ya sabes dónde estamos. Bueno, como siempre despido todos los vídeos, que la fuerza os acompañe Que la fuerza os y, acompañe. y aquí os dejaremos el link. Así que nada, un abrazo muy grande y saludos a todos. Un abrazo, hasta luego. Luego.